Hola, buenos días. Siento que vamos un pelín de retraso. Bienvenidos hoy a la sesión de controversias en el fracaso renal agudo en el papel de las alertas y el uso de diuréticos que hemos organizado desde el grupo de fracaso renal agudo, del cual estamos muy contentos de toda esta asistencia. Y haremos primero las presentaciones y al final dejaremos las preguntas para el final para no intentar cortar la discusión para tener que presentar el siguiente bloque. El tema que vamos a tratar, sabéis que son dos. Por un lado está el uso de las alertas electrónicas y, en segundo lugar, trataremos el del uso de diuréticos en el fracaso renal agudo. Entonces, para el primero de los temas, nos va a mostrar un poco su posición a favor de las alertas electrónicas, contamos con la colaboración del doctor Pedro Jesús Labrador Gómez, que nos va a presentar su visión del tema. Y la verdad es que he sorprendido del gran interés que ha supuesto el fracaso renal agudo para los nefrólogos, ¿no? Y vamos a intentar hablar y defender las e-alertas en la detección del fracaso renal agudo. En principio, mis principales conflictos de interés son formar parte del grupo de trabajo de fracaso renal agudo de la SEN y del grupo de trabajo BICSEN de inteligencia artificial. Entonces intentaré unificar estos dos grupos de trabajo en la defensa de las e-alertas. Este es el esquema que voy a seguir en la charla. ¿Y qué son las e-alertas? Pues son sistemas capaces de identificar sistemáticamente y de forma automática un patrón y notificarlo rápidamente para intervenir precozmente, un poco como hacía este médico hace 4 siglos y que vamos a intentar hacerlo nosotros en el siglo XXI adaptado a las cuestiones que tenemos. Es decir, detectar mediante los cambios bioquímicos, alertar, es decir, generar y ver, porque no solamente generar, sino ver esa alerta y responder de una manera clínica a la misma. ¿Por qué necesitamos alertas? Pues primero porque sabéis que el fracaso renal agudo es altamente prevalente. Más del 20% de los pacientes hospitalizados a lo largo de su ingreso desarrollan un fracaso renal agudo. Existe un infradiagnóstico del fracaso renal agudo y esto supone un riesgo para el paciente por el uso de fármacos nefrotóxicos o fármacos no ajustados a su función renal. Supone un aumento de la estancia y de la mortalidad hospitalaria y, por consiguiente, del costo sanitario que genera. No disponemos de un tratamiento óptimo. El fracaso renal agudo es un síndrome y, en función de la causa, pues va a tener un tratamiento específico, pero sabemos que la intervención precoz va a mejorar su pronóstico, incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica a largo plazo, lo sabéis, y de padecer un evento cardiovascular. Y luego disponemos de sistemas, afortunadamente, de información, sistemas informáticos, algoritmos capaces de identificar los cambios que aparecen en el fracaso renal agudo. Y el problema es que el fracaso renal agudo no sucede en nefrología. El fracaso renal agudo está distribuido de forma bastante heterogénea en múltiples servicios de nuestro hospital. En medicina interna, pues más del 30% de los pacientes que ingresan tienen un fracaso renal agudo, en geriatría, en la UCI, en unidades de hematología, urología. Es decir, el fracaso renal agudo no solamente lo están viendo los nefrólogos, sino que también lo estamos viendo otros servicios. Y el problema es que cuando lo ven otras unidades, pues generalmente pasa desapercibido. Estos son resultados de nuestro trabajo con un sistema de alertas donde veis que prácticamente más de la mitad de los pacientes que sufren un fracaso renal agudo, independientemente del estadio, no es identificado. Ni siquiera cuando analizamos en la evolución clínica de estos pacientes, ni siquiera nadie ha puesto durante su ingreso el paciente desarrolla un deterioro de función renal. Ya no ponerlo en el diagnóstico final del paciente, sino solamente que en la evolución figurara que el paciente había presentado un deterioro de función renal. Fijaros, en el AQI1, pues prácticamente el 70% de estos pacientes nadie se da cuenta de que ha tenido un fracaso renal agudo. Es verdad que a medida que el fracaso renal agudo avanza y tenemos estadios más graves, pues reducimos al 28%, pero fijaros, hasta el 28% de los pacientes que hacen un fracaso renal agudo estadio 3 triplican la creatinina, ¿vale? Sube más de 4 miligramos, esto lo sabéis, pues hasta un 28% el fracaso renal agudo no figura
nadie lo ha puesto ni siquiera en la evolución del paciente. Y llevamos 10 años hablando el mismo lenguaje, porque antes muchas veces el problema del fracaso renal agudo es que unos consideraban que era subida de creatinina por encima de 2 miligramos de decilitro, duplicar. Desde que se publicaron las guías KDIGO en 2012, pues ya sabemos nosotros, los nefrólogos, a qué llamamos fracaso renal agudo, ¿no? Esto no os lo tengo que contar. Y tenemos la forma de estratificarlo de acuerdo a los valores de creatinina o a la diuresis, que muchas veces es más difícil de cuantificar fuera de unidades distintas de nefrología. Y por eso nosotros nos vamos a centrar en los sistemas de alerta, en los cambios que supone las elevaciones de la creatinina. Y tenemos sistemas informáticos. Me daría, no sé si preguntaros quién de vosotros trabaja ahora mismo en papel. Todos trabajamos con sistemas informatizados de laboratorio, historia clínica digital. Es decir, tenemos que integrar los valores del laboratorio con la historia clínica de tal manera que seamos capaces de que estos sistemas informáticos se entiendan, se hablen y nos hablen a nosotros, ¿no? ¿Cómo funcionan estos sistemas de alerta? Pues fijaros, esto es un trabajo que recoge en base a qué funcionan los sistemas de alerta. Evidentemente, el 100% funciona en base a cambios en los niveles de creatinina, el 94% eran sistemas de alerta hospitalario, los sistemas de alerta se dedicaban a avisar al médico responsable, no al nefrólogo, sino al médico responsable del paciente donde está ingresado. Luego se le refería a este médico a un sistema, bien a unos códigos, a un manual para que manejara al paciente con fracaso renal agudo. En el 73% vamos cada vez perdiendo, en el 73% estaban completamente automatizados y de forma no disruptiva, es decir, simplemente ponerle una alerta de texto sin hablar con el médico responsable, pues más del 60%. Es decir, solamente había un 40% de trabajos o de gente que trabaja con e-alertas donde, aparte de mandarle la alerta, llama al médico responsable, oye, que tu paciente tiene un fracaso renal agudo, vamos a ver cómo podemos ayudar. Este es un metaanálisis que nos ayuda a ver si estos sistemas de alerta mejoran la evolución del fracaso renal agudo. Ha sido publicado recientemente y la verdad es que recoge 5 trabajos. 3 de ellos son americanos, son de Wilson. La verdad es que es envidiable el empeño que ha tenido en desarrollar y potenciar los sistemas de alerta. El primero en el 2015 en su centro, con más de 2.000 pacientes. Luego hizo un segundo donde integró varios centros a nivel hospitalario americano. Y luego tenemos otros trabajos de Selby en Reino Unido y de James en Canadá, donde pues intentan ver si estos sistemas de alerta, haciendo estudios randomizados, suponen una mejoría de la asistencia al paciente con fracaso renal agudo. Cada uno pues tiene un mecanismo de intervención, el tratamiento suele ser comparado frente al manejo habitual y los endpoints, pues cada uno, la verdad es que establece unos endpoints distintos, ¿no? Supervivencia, muerte, mortalidad a un mes, depende del objetivo. Y el impacto, pues tenemos aquí donde podemos tener las sombras del fracaso de los sistemas de alerta en el fracaso renal agudo, pues en algunos no hay efecto, no hay cambio sobre la mortalidad, pero hay una disminución de la estancia media y de la duración del fracaso renal agudo. Hay cambios en el cuidado, ¿vale? Estamos interviniendo cambios en algunos aspectos del cuidado, reducimos la incidencia de fracaso renal agudo o ajustamos la medicación suspendiendo fármacos nefrotóxicos. Es verdad que estos sistemas no mejoran el fracaso renal agudo, probablemente porque el fracaso renal agudo no es una entidad única, ¿vale? Estamos hablando de un síndrome y a lo mejor el fracaso renal agudo simplemente se soluciona con una sonda vesical. Y entonces a lo mejor es tan sencillo como sondar a nuestro paciente. Y otros tenemos al paciente pues ingresado en la UCI, hipotenso, con una situación de sepsis, situaciones más complejas. Recientemente en el NDT se ha publicado este trabajo donde comparan fracaso renal agudo, alertas, intervención y no intervención. Y como veis, cuando en los que se intervienen hay una mayor reducción de fármacos nefrotóxicos, de un 18 pasa a un 25%, el fracaso renal agudo se documenta en un 95% y la estancia media se reduce en 2 días. Que esto probablemente a nuestros gerentes pues les
resulte curioso porque 2 días de ingreso pues siempre es dinero que nos ahorramos, ¿no? Pero no hay mejoría en cuanto a supervivencia si esto es lo que andamos buscando con las e-alertas. Porque, como vengo repitiendo a lo largo de la sesión, el fracaso renal agudo es complejo y sabéis cómo el fracaso renal agudo se puede dar en la comunidad, podemos prevenirlo, cómo lo manejamos a nivel hospitalario. No sabemos todavía si intervenir y hacer diálisis precozmente a estos pacientes va a mejorar o no la evolución del fracaso renal agudo. ¿Cuál va a ser el seguimiento a largo plazo de estos pacientes? Si los tenemos que seguir en las consultas de nefrología o no, por la evolución que muchos de ellos presenta a desarrollar enfermedad renal crónica. Y, evidentemente, el manejo que tenemos actualmente, podemos tener un manejo humano, por así decirlo, una toma de decisiones centrada en el médico responsable de ver el paciente y decide si avisar o no al nefrólogo, ¿vale? O utilizar medidas de ingeniería informática, por así decirlo, de e-alertas para intentar unificar todos los parámetros que tenemos y tomar decisiones de una manera automatizada, sabiendo dónde están los pacientes, como si fuera una especie de gran hermano dentro del hospital que vigila y sabe dónde están los pacientes con fracaso renal agudo. Tenemos que cambiar nuestra visión frente al fracaso renal agudo y dejar de taparnos los ojos y dejar de mirar el fracaso renal agudo. El problema de los nefrólogos es que últimamente estamos muy centrados en la glomerulonefritis, los tratamientos renales sustitutivos, y abandonamos el fracaso renal agudo muchas veces en manos de las unidades de cuidados intensivos, porque pensamos que el fracaso renal agudo grave o estadio 3 va a estar en las unidades de críticos, ¿no? Y entonces tenemos que observar, tenemos que ver qué pasa en nuestro hospital, escuchar a nuestros compañeros, que son los que ven el fracaso renal agudo, y hablar con ellos para mejorar la asistencia al fracaso renal agudo. Y, finalmente, ¿por qué seguir apostando por las e-alertas a pesar de que puede parecer que he dicho que no funcionan? Pues porque sí funcionan, ¿no? Es verdad que el fracaso renal agudo es un síndrome frecuente a nivel hospitalario causado por múltiples causas, sin un tratamiento único y con un gran impacto sanitario. Las e-alertas nos permiten identificar de manera automática y sistemática a la mayoría de las personas con fracaso renal agudo, pero no definen su tratamiento, y esto es importante. La gente piensa que una e-alerta va a ser curativa, ¿no? No, la e-alerta te dice que ese paciente tiene un fracaso renal agudo. Todavía no, la e-alerta no es capaz de predecir si el fracaso renal agudo es prerrenal, renal u obstructivo. Aunque los estudios basados en el empleo de las e-alertas no han demostrado reducir la mortalidad, reducen el uso de nefrotóxicos y la estancia hospitalaria, es decir, han demostrado mejorías parciales en cuanto a la evolución del fracaso renal agudo, pero evidentemente las e-alertas no son toda la parte del fracaso renal agudo y del manejo, ¿no? Detrás de las e-alertas siempre hay un equipo de nefrólogos que está trabajando con el fracaso renal agudo, trabajando con el resto de compañeros del hospital para intentar manejar de una manera óptima esta situación de fracaso renal agudo. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Labrador. Ahora Alicia Molina se postulará en contra de las alertas o nos dirán cuáles son las desventajas. Es doctora del Hospital Clínico de Barcelona y que trabaja en la unidad de semicríticos de nefrología de su servicio. Gracias, Natalia. Gracias, Pedro Jesús. Pues yo, como han dicho, intentaré convenceros de que las e-alertas no son tan buenas, al menos como las tenemos en el momento actual. No tengo ningún conflicto de interés en relación a esta charla. Este es el esquema que seguiré. Hablaré en primer lugar de cómo definimos la alerta y qué es un sistema de apoyo a decisión clínica, que lo llamaremos CDS, por qué han fallado los estudios de alertas en el FRA con la evidencia actual, cómo podemos crear una alerta efectiva en el FRA y unas pequeñas conclusiones. Bueno, la e-alerta en el FRA son alertas automáticas desencadenadas por cambios de creatinina sérica que pretenden permitir una detección más precoz del FRA y, por lo tanto, agilizar el tratamiento. ¿Y qué son los CDS? Son herramientas que proporcionan a los médicos, al personal, a los pacientes o a la gente con conocimiento, información filtrada para mejorar la salud y asistencia sanitaria. Es decir, pues nos dan las recomendaciones a qué hacer con estas e-alertas. Esto es muy importante para lo que iremos hablando a continuación.
Entonces, ¿por qué han fallado los estudios de alertas hasta el momento? El objetivo de los ensayos principalmente siempre se ha basado en alertar al profesional de la presencia del FRA para reducir la progresión, la necesidad de terapia renal y o la mortalidad respecto a un grupo control en el que no se alertaba a nadie. El método de inicio de la alerta siempre ha sido los cambios de valores de creatinina porque, como ha dicho Pedro Jesús, la diuresis está poco recogida, ¿no? Tenemos diuresis en 24 horas, pero raramente, a no ser que estés en la UCI, tienes diuresis horaria, por lo tanto, ese criterio es muy difícil que podamos usarlo. Esta es una revisión sistemática un poco más antigua, el 2017, donde revisaban los sistemas de alerta que había hasta el momento actual y quiero señalar diferentes problemas que nos íbamos encontrando, ¿no? Por un lado, ya sabemos que la definición del ACI ha ido cambiando con los años, pero incluso aquí las definiciones que daban en cada estudio eran muy diferentes, ¿no? Tenemos criterios diferentes de relación del FRA y eso quiere decir que el trigger es diferente en cada estudio y esto nos puede generar heterogeneidad. Por otro lado, como también ha dicho el compañero, el método de comunicación de esta alerta era muy diferente. En uno, pues un email. En otro, un mensaje de texto. En otro, llama directamente a su médico, ¿no? Con lo cual, también esto dificulta poder sacar conclusiones de comparación de estudios y el nivel de intrusismo en general era bastante bajo. Luego, lo interesante era cuántos de estos estudios iban con unos CDS integrados, ¿no? Y vemos que muchos de ellos no tenían sistemas de recomendaciones y simplemente alertaban del fracaso renal, con lo cual eso puede también hacer que haya sido mucho menos efectivo. En esta revisión sistemática, las e-alertas en general en todos los estudios no redujeron la mortalidad ni necesidad de terapia renal sustitutiva. Igualmente, no contaron con suficientes datos como para definir la progresión del FRA-ACI3 o la duración de hospitalización. Este es el mayor estudio randomizado multicéntrico doble ciego que se ha hecho hasta el momento, que es de 2021, del grupo de Wilson, que también han mencionado anteriormente en el 2021, y el composite outcome era la progresión del FRA, terapia renal o muerte a los 14 días desde la e-alerta. Pues esto que veis a la derecha es la alerta que salía, ¿no? en este caso, para que veáis un poco cómo es. Dice, su paciente ha sufrido un fracaso renal agudo, le ponemos aquí las creatininas de la última semana que son relevantes y le abren le dan un enlace para que puedas tener más información sobre el FRA. Y te dicen que si aprietas este botón puedes tener recomendaciones sobre cosas a solicitar y cómo puedes hacer el manejo, ¿no? Esto sería un ejemplo del CDS que hemos hablado antes. En este estudio tan grande incluyeron 6.000 pacientes de 6 hospitales y el outcome primario ocurrió en 21% de los pacientes en el grupo de FRA con la alerta y un 20,9% en el grupo de FRA con el usual care, sin diferencias significativas. Un estudio muy heterogéneo, sobre todo entre los hospitales universitarios y no universitarios. Incluso se vio mayor mortalidad en el grupo de FRA con alerta en los hospitales no universitarios. Lo que sí que vieron es lo que también comentaba el compañero, ¿no? que parece que la e-alerta y el sistema de apoyo a decisiones sí que comporta un cambio de comportamiento de los médicos, pues al final vimos que en el paciente con e-alerta había mayor uso de fluidos y se pedían más sistemáticos de orina, lo cual pues sí que parece que son cambios secundarios a esta e-alerta. Pero es verdad que también una cosa importante es que al ser un estudio paralelo hay una posible contaminación entre grupos. Es decir, si yo veo que me van saliendo mensajes de alerta con el FRA, también me conciencio más sobre lo que es el FRA y quizá en el grupo donde no me sale la alerta estoy más alerta ya de por sí. Luego, en el año 2023... Este mismo grupo de Wilson también hizo otro estudio multicéntrico ya con similar número de pacientes, con 5.000 pacientes y hacía una alerta bastante más sencilla, ¿no? Lo que decía es vamos a ver pacientes con FRA y nefrotóxicos, los vamos a detectar y les vamos a alertar a los médicos de suspendan los nefrotóxicos y a ver si eso hace que los suspendan por un lado y por otro lado si hay menor progresión del FRA, terapia renal o mortalidad. Y sí que vieron que cuando les decían de suspender, los suspendían, pues faltaría, pero no había diferencias significativas en cuanto a la mortalidad, ¿no? Entonces, tampoco, de momento, aún a pesar de una orden sencilla, esa orden no hacía concienciar más al médico sobre el FRA, simplemente suspendía los nefrotóxicos, que es muy importante, pero el outcome seguía siendo igual. Luego, tenemos otro tema, porque podemos decir, bueno, si al final es que el médico realmente no sabe
cómo actuar respecto a esta alerta, pues vamos a facilitar que haya una consulta directa a nefrología, ¿no? Entonces, este estudio de 2018 lo que hacía era valorar el impacto de una alerta que facilitaba una consulta directa al nefrólogo. No es que fuera automático, tenías que apretar, pero sí que había sí que te lo facilitaba mucho, ¿no? Digamos. Entonces, lo que hacía en este estudio era un diseño before-after, es decir, aquí no había contaminación entre grupos porque miraba lo que pasaba antes de esta alerta y después de implantarla. El outcome primario era el porcentaje de FRA no identificado y, como decimos, si un FRA no lo han identificado, pues si no solicito creatinina al día siguiente del FRA, es que no lo has visto. Y por otro lado también miraba el aumento de interconsultas a nefrología. Como outcomes secundarios era el porcentaje de FRA severo, la recuperación del FRA y la mortalidad, que es lo que hemos ido viendo que es lo que nos interesa en estos estudios. Aquí incluyeron 1.884 pacientes en el grupo de FRA, en el grupo Before, y 1.300 en el grupo After, y lo que vieron es que hubo una reducción significativa del fracaso renal agudo no identificado, es decir, que los médicos pedían creatinina al día siguiente en el grupo que había identificado que tenía un FRA, y un aumento de interconsultas en nefrología de manera pues, muy significativa, como veis, también porque lo ponían muy fácil. Por otro lado, fue uno de los pocos que vieron que había una reducción significativa del FRA severo y recuperación del FRA sin cambios en mortalidad. Es decir, estos dos sí que son muy buenos, pero realmente podemos asumir un 20% aproximadamente más de interconsultas a nefro. Pues probablemente con los recursos actuales no, pero bueno, si realmente esto vemos que mejora la mortalidad, habría que invertir en ello. Ya ahondaremos en eso más adelante. Entonces, podemos decir, en resumen, de por qué han fallado los estudios de alertas. Por un lado, los métodos de comunicación de la alerta pueden dificultar la recepción del mensaje, es decir, pues no es lo mismo un SMS que salga una alerta al primero que abre el historial del paciente, que puede ser un médico que no es el tratante, ¿no? Si llamas directamente al médico, seguramente se recibirá más fácilmente el mensaje, y también se desconoce el gap entre la comunicación de esta alerta hasta la recepción real de la alerta, ¿no? Esto es muy complicado de definir. Por otro lado, parte de los estudios no tienen estos CDS asociados a la alerta y se ha visto que realmente, pues, alertar sin saber lo que tienes que hacer después no parece que sea bueno. Por otro lado, la población target en los estudios siempre ha sido bastante heterogénea y grande y sería importante identificar una población diana con alto riesgo de FRA para encontrar diferencias significativas. Y por último, tenemos la fatiga post-e-alerta. Es importante poder predecir qué FRA va a progresar para limitar el número de alertas y que realmente no vayan sonando estas e-alertas en algunos FRA que a lo mejor no son de riesgo, ¿no? Esto sería una cosa importante a tener en cuenta. Entonces, este cuadro me resulta muy interesante. Es una adaptación que he hecho de una revisión de 2018 sobre las e-alertas y hace un símil entre un sistema, lo que queremos conseguir de las e-alertas con cómo son los GPS actualmente o cómo queremos que vayan los GPS, ¿vale? Y si os parece, iremos uno a uno. No son todas las que salían ahí en el resumen, pero creo que es muy interesante poder ver esto para darnos cuenta de dónde queremos llegar con el tema de la prevención del FRA con las alertas. Por un lado, las características de un GPS bueno es que proporcione información acurada sobre buenas prácticas. El GPS nos da acceso a mapas de carreteras de alta fidelidad y lo que queremos con las alertas es que nos den acceso con estos CDS a guías actualizadas de práctica clínica sobre el FRA. Por otro lado, también las GPS nos dan información a tiempo real y eso es lo que queremos también de las alertas. El GPS nos da información exacta de cómo está el tráfico. Una alerta queremos que nos dé información a tiempo real del estado del paciente porque es dinámico y queremos ver el riesgo día a día. Por otro lado, lo que no hace el GPS todavía es predicción de cambios futuros. Sería ideal poder predecir accidentes de tráfico y ya pues esquivarlos y ir para otro lado, pero de momento pues no, por esto está en rojo. Y en el FRA la idea sería que nos predijera la trayectoria de este fracaso renal agudo para poder también saber cómo tenemos que actuar. Por el otro lado, el GPS nos indica la ruta más adecuada, ¿no? Nos dice qué ruta es la más corta, la más rápida y a partir de aquí podemos elegir. En el FRA sería que nos diera recomendaciones seguras, eficientes para tratar el FRA en el paciente según sus características. ¿Qué hacen también los GPS? Actúan de manera relevante y coste eficiente. Por ejemplo, el coche automático, ¿no? Te cambia de marcha cuando hace falta para hacer el coste eficiente. Y claro, una alerta lo que queremos es un ajuste automático de fármacos, suspensión de medicación y solicitud incluso de test cuando son necesarios, ¿no? De manera coste eficiente, no va a todo el mundo que tiene FRA.
¿Qué más nos da el GPS? Está incorporado en el puesto de trabajo. En el caso del GPS está incorporado al coche, ¿no? Tenemos coches con abrazos automáticos. Lo que querríamos de la alerta es que fuera fácilmente accesible con los programas habituales, ¿no? El SAP o los que tengan en cada hospital, que no tengas que ir a una web que se carga, que se escapa del hospital, ¿no? Puede ser más complicado. Por otro lado, ya no veo nada con esta luz. Así que nos permite escoger el camino, un camino alternativo. Si decimos, bueno, esto no lo quiero hacer, voy a hacer otra cosa, ¿no? Que pudiera recalcular y decir, bueno, ahora has hecho esto, ¿cómo actúas? ¿No? Como hace el GPS. Te equivocas o haces otra ruta y te recalcula y te sigue dando guías de recomendación. Y el GPS queremos que nos dé nuevas recomendaciones si no se ha seguido la primera opción. Y por último, el GPS ideal sería que nos proporcione un informe al usuario después de terminar la tarea. Es decir, que nos dijera, mira, durante todo este mes has hecho estas rutas y este es el resumen de tu actualidad del viaje, cuánto has ahorrado en gasolina, cómo te ha ido el viaje. En cuestión de las alertas también que nos diera un feedback sobre la calidad del cuidado del FRA en nuestros pacientes, ¿no? Así también nos animaría a continuar usando estas alertas. Entonces, ya acabando, los factores que condicionan que la alerta sea efectiva son tecnológicos, humanos y de comunicación de estas alertas. En cuanto a factores tecnológicos, se requiere una inversión hospitalaria en modelos de inteligencia artificial que nos permitan predecir la trayectoria del FRA, que es lo que hemos estado viendo ahora mismo, por ejemplo, en el hackathon, ¿no? Tenemos que ir algo más allá en estas alertas más complejas que nos digan qué paciente va a progresar. Entonces, necesitamos métodos que sean dinámicos y permitan ajustes en la prescripción, modelos predictivos, prescriptivos y descriptivos. En cuanto a los factores humanos, la e-alerta siempre requiere una acción humana, ¿no? Tú tienes que hacer un cambio respecto a lo que estás viendo de paciente con riesgo de FRA. Por lo tanto, esto no quita que necesitamos formación a las unidades de cuidados intensivos menos, pero a unidades quirúrgicas, unidades de traumatología, otras unidades no tan relacionadas con el FRA para que estas alertas sean efectivas. No podemos dejar de lado eso. Y por otro lado, lo ideal sería pues, crear un equipo de respuesta rápida del FRA, igual que se hace en las unidades de cuidados intensivos, que ahora el intensivista va cuando ve que un paciente puede estar inestable y puede ir a actuar antes de que le llamen, ¿no? Pero para eso, obviamente, necesitamos un aumento de plantilla para poder hacer una interconsulta dedicada a estos sistemas de alertas. En cuanto a la transmisión de información, se precisa una alerta a tiempo real y que no impida el flujo de trabajo, es decir, que no sea intrusivo, ¿no? Que no te vaya saltándole alerta y no te permita trabajar. Entonces, en cuanto a los estudios, para diseñar un estudio de alerta, lo ideal sería escoger población con alto riesgo de FRA, pacientes de UCI, pacientes postoperados, por ejemplo. Entonces, también realizar alertas con sistemas de apoyo de decisiones, los CDS, porque cuando la intervención tiene más impacto, es decir, cuando es una intervención donde tienes unas recomendaciones efectivas, precisas menor N. Por otro lado, el comparador, ya hemos visto, el before-after no acaba de ser muy bueno porque puede haber contaminación entre grupos, es que quizás mejor, o sea, no, al revés, exacto, el before-after es el que no permite contaminación y el paralelo es el que nos puede perjudicar porque nos contamina respecto al grupo que usan alertas. Y por último, tenemos, para tener en cuenta outcomes duros, precisamos mayor N. Si tenemos una N pequeña, es mejor que usemos outcomes más débiles como la unidad de TRS o la corrección de FRA para empezar. Y por lo tanto, mis conclusiones son que no es que esté en contra de las alertas, pero no con el diseño actual. Necesitamos estudios de un diseño adecuado y que también valoren la coste-efectividad y no solo interesa alertar, sino también predecir la evolución del FRA como no es inteligencia artificial para alertar qué FRA va a progresar. Y por último, que la alerta debe alimentarse de información a tiempo real y proporcionar recomendaciones individualizadas basadas en evidencia actualizada. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Y vamos a pasar con el segundo tema, que es la utilización sí o no de los diuréticos en el fracaso renal agudo. Y para ello contamos en primer lugar con el doctor Gastón, cuando quiera. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, bueno, vamos a hablar sobre el uso de diuréticos en el fracaso renal agudo
y voy a intentar en estos pocos minutos convencerlos de la potencialidad, de los potenciales efectos beneficiosos para nuestros pacientes con fracaso renal agudo. Este es mi conflicto de intereses. Y cuando yo me puse a hacer esta charla, lo primero que hice fue hacer una búsqueda en Google para establecer cuál es la posición dominante respecto a esto. La posición dominante, creo yo, y ahí entendí por qué cada vez que voy a las UCI y propongo que pongan diuréticos a los pacientes, no me hacen caso. Y si hacemos una búsqueda en Google, vamos a encontrar que nos va a decir la IA de Google que los diuréticos son inefectivos, incluso pueden tener efectos negativos en la prevención y el tratamiento del AQI. ¿Pero por qué hace esto? Pues, bueno, lo hace muy bien, se basa en múltiples revisiones, como este Current Opinion, que nos dice que los diuréticos no están recomendados para la prevención y el tratamiento, pueden incrementar el riesgo de AQI y que forzar diuresis puede ser peligroso. Así que aquí estamos. ¿Pero por qué hemos llegado a esta situación? Si vamos al primer gran estudio observacional prospectivo de fracaso renal agudo, miren, en el 2005 todavía no teníamos estandarizada la definición de fracaso renal agudo, nos encontramos que hasta en el 26% de los pacientes se relaciona la hipovolemia con el desarrollo de fracaso renal agudo. Entonces aquí tenemos la primera controversia. El miedo, el temor a producir hipovolemia e hipoperfusión que nos empeore o nos haga desarrollar un FRA en nuestros pacientes. Y además, esto seguido de que en todo este periodo hemos tenido, incluso en estudios más recientes, se ha ido reportando la persistente asociación del uso de diuréticos con fracaso renal agudo. Y esto se da en múltiples contextos. Este es un contexto quirúrgico de pacientes con cirugía mayor cardíaca y torácica, con una N impresionante, donde vemos que los pacientes que usan diuréticos tienen más fracaso renal agudo. Ya sé, yo tengo que hablar a favor, esperen. Y aquí tenemos un contexto de glomerulares, donde tenemos son pacientes con cambios mínimos, este es un unicéntrico japonés, con 107 pacientes, donde pasa lo mismo. Hay los que usan más diuréticos tienen más fracaso renal agudo y menos remisión. Y, de hecho, uno de este año, que son pacientes hospitalizados, no de UCI, de furo versus no furo en China, también con un propensity score retrospectivo, todos son estudios retrospectivos, en los cuales vemos que, incluso en el gráfico de debajo, vemos que cuanto más furosemida ponemos, más riesgo tienen estos pacientes de desarrollar o sea, hay una fuerte asociación de uso de diuréticos, y prácticamente, si ustedes quieren saber quién va a hacer una injuria renal aguda en su hospital, podrían seleccionar quién está usando mucha furosemida y podríamos identificar a estos pacientes. Quizás para la alerta podría ser una... Pero bueno, aquí yo creo que yo creo que es muy difícil evaluar en estudios retrospectivos observacionales resultados, sacar conclusiones de situaciones donde las causas y los efectos están todo el tiempo influyendo unos a otros. Es decir, pacientes que me orinan poco, voy a usar más diuréticos y demás. Y esto lo vemos muy claro en este estudio del 2016, que es un prospectivo observacional con 1.700 pacientes, y que el 43% desarrollan FRA. Aquí se empiezan a encontrar que la severidad y velocidad de la acumulación de fluidos es independiente para mortalidad, es un factor independiente para mortalidad en UCI, pero yo me quedo con el mensaje de más abajo, que la congestión precede y sigue al diagnóstico de fracaso renal agudo. En este estudio, la acumulación de fluidos se inicia 3 días antes de que el paciente se diagnostique de un fracaso renal agudo y persiste después. Es decir, que cuando tengamos un paciente que nos empieza a congestionar, bueno, podemos ser unos apóstoles de que aquí probablemente vamos a tener una injuria renal aguda en breve. Y además ya tenemos muchos estudios desde el 2011 donde ya nos hemos empezado a preocupar por la creciente preocupación, así esa imagen es de IA, sí. Una creciente preocupación, me la hice para la presentación, una creciente preocupación por el impacto de la congestión en el FRA. ¿Y por qué nos preocupamos? Porque ya sabemos, como lo vemos en este estudio de 2015 de China, que también tiene una N bastante interesante, que los pacientes con FRA acumulan más balance positivo y que los pacientes con FRA que acumulan más balance positivo se mueren más. Y esto también lo podemos ver en pacientes que ya están en la fase final, ya le estamos poniendo terapia de reemplazo renal continua. Este es un estudio donde vemos que del 2019, si tienen más del 10% de sobrecarga, esto se asocia a eventos adversos como muerte, fracaso renal agudo o menor recuperación del FRA. Vale, y aquí está la parte importante. ¿Los diuréticos pueden cambiar la evolución del FRA? Bueno, he de decirles que me voy a basar en estudios observacionales, que pueden ser prospectivos o no, y después en estudios retrospectivos, porque no tenemos buenos estudios hechos. Ya vamos a ir en eso, vamos a profundizar en eso. Este es un post-hoc del estudio FACT-TRIAL que randomizaba a los pacientes a una terapia liberal
versus una terapia restrictiva de fluidos en pacientes con injuria, para prevenir injuria pulmonar. Pero bueno, hicieron un análisis secundario de 306 pacientes que desarrollaron fracaso renal agudo. Y aquí ya encontraron que el balance positivo post-FRA se asocia a más mortalidad y que el uso de diuréticos, empezamos a ver ya, post-FRA tuvieron mayor sobrevida a los 60 días. Y el uso de diuréticos fue mucho mayor en el grupo de terapia restrictiva. Es decir, ya empezamos a ver que hay un impacto positivo. Pero lo que podemos, o sea, parece que sí, que hay un impacto positivo del uso de diuréticos, pero este impacto se da si se logra descongestionar. Este es un análisis secundario, una cohorte prospectiva de un multicéntrico de fracaso renal, con 600 pacientes, 132 con fracaso renal agudo en UCI de Italia, donde el uso de diuréticos también se asocia a una mayor sobrevida. Pero este uso, como ven en el gráfico, esta mayor sobrevida se produce en los pacientes que logramos descongestionar. Los pacientes que no logramos descongestionar, o sea que los diuréticos nos funcionan o nos mejoran las cosas, sí funcionan, si nos hacen descongestionar al paciente. O podemos ver de forma inversa. ¿Sirve de algo poner tratamiento diurético a pacientes que no están congestivos? Bueno, este estudio del 2018, que es un propensity score de la base MIMIC-3, que todos conocerán, que hemos usado aquí para el hackathon, es de pacientes en UCI con vasopresores en las primeras 48 horas, con casi 8.000 pacientes. Los diuréticos se asociaron a una menor mortalidad, pero esta menor mortalidad solo se detecta en los pacientes que tienen un balance positivo. Claro, son diuréticos y lo que hacen es hacernos actuar sobre la congestión. Es decir, si nuestros pacientes no están congestivos, no se ve este beneficio. Y curiosamente también este beneficio se vio en pacientes que tenían una presión sistólica más o media, más o alta o baja, un SOFA más elevado, o se mantuvo el beneficio, pero no en el grupo que no tenía sobrecarga de volumen. Pero podemos seguir con la preocupación de si podemos empeorar la perfusión renal. Y aquí podemos utilizar este estudio de la Mayo Clinic, que es un estudio del 2020, es unicéntrico retrospectivo, que tiene 10 años de seguimiento. Y esto tiene dos virtudes. Uno, nos puede decir dos cosas. Al menos en la Mayo Clinic, en los usiólogos de la Mayo Clinic, vemos que como esta tendencia en este gráfico aquí central a usar diuréticos en el fracaso renal agudo. O sea que parece ser que la tendencia predominante está cambiando. Cada vez los usan más, ¿vale? Y lo que podemos ver es que sí, efectivamente, aumentaron el volumen urinario, o sea, tuvieron un efecto descongestivo del paciente, pero no hubo que usar más vasopresores y tampoco hubo más incidencia de fracaso renal agudo. Vamos a meter más complejidad en esto porque parece ser que el momento del uso de diuréticos también impacta en los resultados. Y este es un estudio también basado en la MIMIC-3, hecho por la gente del MIT, con una metodología muy interesante. Disponen de tantos pacientes que ellos escriben un protocolo de ensayo clínico, pueden seleccionar pacientes que cumplan ese criterio de inclusión y pacientes que hayan recibido el tratamiento que ellos han definido en su protocolo de ensayo clínico, basándose en datos retrospectivos. Muy interesante porque ya que no tenemos ensayos prospectivos de intervención, este es lo que más cercano estamos a esto. El endpoint de este estudio era la mortalidad a los 30 días. Y lo que querían ver era si demorar el inicio de diuréticos en estos pacientes que estaban con vasopresores aumentaba o no la mortalidad. Y como vemos aquí, los que están en el 0 es que los pusieron junto con los vasopresores y los que los pusieron en la estrategia 1 hora o 2 horas, no hay diferencias significativas en la mortalidad. Pero si nos demoramos más, 6, 12 o 24 horas en intentar descongestionar a estos pacientes, la mortalidad empieza a crecer. Y ahora estamos en una situación diferente. ¿Por qué? Porque es lo que yo llamo el ver para creer. Estamos en una situación en la cual tenemos nuevos métodos que nos permiten fenotipar de forma mucho más objetiva a nuestros pacientes. Y esto falta en casi todos estos estudios. Pero encontré uno, de este año, hecho en Brasil, con una N pequeñita. Y de hecho es el único estudio de intervención que les voy a presentar. Es llamativo porque ¿qué hicieron en Brasil? En pacientes de UCI que tenían un fracaso renal agudo, al menos una KIN2, les hicieron un Vexus. Vino un equipo y se encargó de hacerles un Vexus. Y les dijo a los médicos asistenciales que llevaban a esos pacientes, tu paciente tiene congestión, si tenían un Vexus más de 1, te sugerimos poner diurético. ¿Cuánto? Que vos veas. ¿Cuánto tiempo? El que vos veas. Y así quedó. ¿Qué pasó? Obviamente la gente de la UCI puso más diuréticos en estos pacientes. ¿Y qué vieron? Otra vez reforzamos el mensaje anterior.
que los pacientes que redujeron el Vexus en 48 horas tuvieron más días libres de terapia renal sustitutiva. Es decir, los que no lo redujeron, o sea, identificar la congestión, poner diuréticos no es suficiente, sino que tenemos que ser efectivos en descongestionar a los pacientes. O sea que analizar si ponemos diuréticos y nada más nos queda un poco corto. Y aquí ya voy terminando y es para decir dos mensajes nada más, que ya que esto es una charla de controversia, que si queremos hacer estudios prospectivos de intervención nos vamos a encontrar con dificultades. Dificultades, por ejemplo, con la práctica habitual. Este es un estudio piloto en Canadá con 36 y 37 pacientes randomizados a furo, sí o no. Y el endpoint primario es el empeoramiento del fracaso renal agudo. No funcionó. Tuve igual terapia renal, igual recuperación renal. Pero ¿qué pasó? Que los dos grupos fueron muy similares. ¿Por qué? Porque, hombre, todos estábamos acostumbrados a poner muchos diuréticos, estamos muy atentos a la congestión, y en el grupo control, que no deberían haberse usado diuréticos, se usaron fuera de protocolo muchos diuréticos. Entonces tuvieron el mismo grado de congestión y las mismas dosis prácticamente de diuréticos en los dos grupos. Y también analizar, podemos tomar lecciones del mundo del cardiorrenal. ¿Por qué? Porque vamos a tener dificultades en el estudio de la relación del fracaso renal agudo con la descongestión. Por ejemplo, todos sabemos o nos hemos acostumbrado a que los pacientes con cardiorrenal que tenemos elevaciones modestas en la creatinina en contexto de una descongestión efectiva son esperables y no se asocian a un mayor daño renal. Pero este año se ha publicado que estos pacientes, tanto que empeoran la función renal durante la descongestión, tienen peor pronóstico, pero también los que la mejoran. O sea, muy raro, ¿no? O sea, solamente respecto a los que mantienen una función renal estable mientras los descongestionamos, son los que tienen mejor pronóstico en mortalidad. Esto lo que nos quiere decir es que esta labilidad en la función renal nos está marcando una fragilidad de estos pacientes. Y aquí es donde tenemos que estar muy atentos a qué endpoint vamos a poner si queremos hacer un estudio prospectivo. Y las conclusiones son opiniones personales, nada más. Esta es una terapia muy conocida por todos, la ponemos desde que somos residentes, pero es más compleja de lo que parece. Posiblemente el impacto que tiene esta terapia es mayor al que le atribuimos actualmente. Es difícil sacar conclusiones con datos de estudios retrospectivos y observacionales donde las causas y los efectos se influyen a lo largo del tratamiento. Son necesarios estudios prospectivos con mayor definición del contexto clínico y aquí creo que tenemos una oportunidad porque tenemos extendido el uso de la ecografía y podemos cuantificar de forma mejor esto. Y no está clara, creo yo, la relación del uso de diuréticos con peores resultados, pero sí que parece más claro su impacto positivo en los pacientes con FRA que están congestivos. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Piñeiro. Tenemos al doctor Manuel Herrera, que es jefe de sección de intensivos del Hospital Carlos Haya, que nos dirá su opinión en contra del uso de diuréticos. No. Hola, buenas tardes. Antes que nada, desde luego, quiero agradecer a la organización la invitación. Para mí, la verdad es que es una satisfacción participar en este foro, ¿no? Hemos hecho anteriormente muchas actividades conjuntas con amigos nefrólogos y, por lo tanto, la verdad es que me agrada mucho la invitación y la agradezco. Y también incluso que me hayan puesto un contra en un tema como es el uso de diuréticos en el fracaso renal agudo. Porque, aunque básicamente estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho el ponente anterior y eso me deja poco margen, yo voy a dar una visión que se adapta a lo que nosotros hacemos en clínica y con qué argumentos, por supuesto, muy por encima porque, bueno, hay muy poco tiempo y sobre todo porque de diuréticos sabéis bastante más que yo todos vosotros, ¿no? Sí decir que nos estamos centrando en el fracaso renal agudo, porque eso también me da un poco de margen de maniobra, ¿no? No estamos hablando del paciente congestivo inicialmente y eso también me gustaría que lo tengáis en mente. O sea que yo voy a focalizar un poquito lo que es paciente renal y también que soy intensivista. Quiero decir que yo trabajo en un entorno controlado, quiero decir, donde no estamos en una planta y no es lo mismo un paciente con un fallo renal agudo oligúrico en una planta que un paciente en intensivo. O sea, y como lo entiendo, no voy a entrar en ese terreno porque es mucho más discutible, ¿no? Pero en principio sí decir que en intensivo sabemos que más de la mitad de nuestros pacientes desarrollan una disfunción.
porque hacen por lo menos un AQI1. ¿Qué importancia le damos al AQI1? Pues la tiene. La verdad es que la tiene. Hemos visto que realmente se asocia con un aumento de la mortalidad, aunque sea en rangos bajos. Y también hemos descubierto o hemos detectado, y lo sabemos de hace tiempo, pero en nuestra UCI aquí en España, en un estudio en el que participaron también UCI nefrológicas, que hay un porcentaje importante de pacientes los cuales no se detecta por los sistemas convencionales que tienen realmente una disfunción renal. O sea, que son pacientes a riesgo, puesto que ya tienen la disfunción y en los cuales vamos a ciegas y estamos usando tratamientos que pudieran ser lesivos, ¿no? Y luego también que la cantidad de pacientes que están sometidos a algún tipo de lesión renal en un intensivo es altísima. Más del 50% de los pacientes tienen alguna agresión diaria cuando están en UCI, ¿no? Y dentro de esas agresiones, pues bueno, hemos considerado los diuréticos por motivos que ahora vamos a ver, ¿no? Esto es básico. ¿Qué queremos con un diurético? Primero, manejar la sobrecarga de volumen, que yo no voy a entrar en ello más que en el contexto del fracaso renal. Controlar la oliguria en un paciente que está en un entorno donde no es seguro, digamos. Prevenir la disfunción renal aguda o tratarla, evitar el inicio de la técnica de depuración. Y bueno, esto lo pongo un poco por histórico, lo de convertir el fallo renal oligúrico en poliúrico, no creo que realmente merezca la pena. Pero bueno, de una forma o de otra, lo que está claro es que cuando un paciente deja de orinar, eso es una mala noticia, ¿no? Y ahí está el diurético. Y yo soy el primero que en situaciones complicadas, pues tiro por la puerta del medio, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es buscar una visión un poquito más global, ¿no? ¿Qué está haciendo el diurético? ¿Merece la pena que lo controlemos? ¿Seguimos con su uso? De la dopamina no voy a hablar. Doy por sentado que todos en principio estamos de acuerdo que, aunque dentro de varios años saldrá un trabajo que volverá a decir que es estupenda, pero de momento la tenemos descartada, ¿no? Y el manitol ha vivido su renacimiento hace poco, pero bueno, parece que tampoco. Además, de hecho, es un fármaco que en teoría aumenta el consumo de oxígeno en la nefrona y por lo tanto, a priori en los túbulos y a priori debería ser incluso deleterio y de hecho, lo poco que hay publicado recientemente es que no se use, ni siquiera en el contexto del postoperatorio, del trasplante. No voy a entrar en eso. Me voy a dedicar al diurético de ASA porque a fin de cuentas es el que usamos y el que nos salva la vida, ¿no? El que nos salva la guardia, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Pues lo usamos primero, una vez más, buscando manejar el volumen. En segundo lugar, aunque esto también no voy a entrar en este tema porque es muy controvertido, parece que realmente no tiene un efecto clínico relevante, lo de desbloquear el túbulo, disminuir el backleak y, sobre todo, disminuir el consumo de oxígeno del túbulo, del asa distal, ¿no? Del asa de Henle, perdón, que es donde teóricamente vamos a tener el efecto que buscamos cuando decimos que queremos tratar o prevenir el fracaso renal agudo. Bueno, vaya por delante que también en el estudio mismo de prevalencia que hicimos hace unos años, la mitad de nuestros pacientes en UCI reciben furosemida. Y además una dosis realmente importante. O sea que es un fármaco salvador que se usa de una forma muy importante y lo que habría que plantearse es si realmente debemos o no controlar su uso, ¿no? Y voy a empezar hablando de la sobrecarga de volumen. Claro, la sobrecarga de volumen es el campo de batalla de estos últimos años. Ahora hemos visto que un exceso de líquido a nuestros pacientes le viene realmente mal, se relaciona con fallo de órganos, no solo el riñón, aquí estamos centrándonos en el riñón, pero el cardíaco, el hepático, el pulmonar, o sea, que realmente se ha convertido en un problema importante en los pacientes de críticos. Y tenemos el problema al paciente que sobretratamos y también incluso al que no responde al líquido que le estamos dando cada vez más y nos encontramos con pacientes que tienen, pues eso, un exceso de líquido que tenemos que eliminar. Ahí estamos todos de acuerdo. Lo que llamamos la desresucitación ahora, un término que se ha puesto de moda y con el que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Problema, que los pacientes en intensivo, la mayoría son pacientes inflamados y tienen un endotelio que no se comporta normalmente. La teoría de los compartimentos aquí no funciona tan bien y sabemos que la capacidad de transferencia de líquido entre compartimentos está en cierto modo limitada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros extraemos líquido, en muchas ocasiones es posible que no esté saliendo del intersticio como queremos, sino de intravascular. Y de hecho ocurre así, como luego vamos a ver. Otro problema es que si nosotros damos albúmina en un intento de rescate de líquido o sencillamente en un intento de aumentar la capacidad diurética de la furosemida, para que haya más furosemida en el túbulo proximal,
pues ocurre que una parte de esa albúmina se nos va a ir al intersticio y va a servir también como reservorio, con lo cual estamos en cierto modo a veces incluso no empeorando, pero de luego no mejorando el tercer espacio que es sobre el que queremos trabajar, ¿no? Y sabemos que en el momento en que nosotros estamos sacando líquido que repercute en la precarga, o sea, cuando el líquido que estamos sacando ya no es extravascular, sino intravascular, el paciente se nos hipotensiona, ¿no? Y esta que veis abajo, pues es una curva de hematocrito que conocéis todos seguro. Es la que tenemos cuando a un paciente le extraemos el líquido demasiado rápido y sale de intravascular. A este respecto, yo os recordaría que la furosemida intravenosa provoca también, aunque sea transitoriamente, una caída del volumen intravascular. En el fondo es lo que buscamos cuando tenemos a un paciente congestivo y con edema de pulmón, pero hay que tener en cuenta que eso lo produce, ¿vale? Hay ya bastantes estudios que dicen que tenemos que hacer tratamientos, irnos al lado seco del paciente, ¿no? Y estamos en eso. Estrategias de restricción de volumen que parece que sí están dando bastante resultados. No voy a entrar en este tema, pero con esto quiero decir que en principio nuestra primera idea no tiene que ser quitarle al paciente líquido, sino no ponerle. Y esa debería a priori ser la base de nuestro tratamiento en este momento histórico, ¿no? También sabemos efectivamente que cuando tenemos mucho cuidado entre la furosemida, el líquido que quitamos y el líquido que ponemos, los resultados sí son buenos. En los sistemas automatizados en los cuales usa el diurético y controla de forma automatizada la cantidad de líquido que repone. Pero esto no es la clínica nuestra cotidiana, ¿no? La clínica nuestra cotidiana es que vamos a estar usando el diurético en pacientes que no tienen capacidad de transferencia del agua entre el endotelio y el intravascular y en los cuales muchas veces estamos teniendo pérdida de volumen intravascular y eso es justamente lo que no queremos, ¿no? Tenemos alternativas, pero las alternativas pasan por la depuración, que sabemos que en esos casos, con una ultrafiltración lenta y controlada, sí podemos asegurar que no estamos sacando agua de intravascular, ¿no? Podemos usar el hematocrito o nosotros normalmente trabajamos con el contorno de pulso, valorando el volumen sistólico, sabemos si estamos o no estamos sacando el líquido donde no podemos. Eso de abajo es una gráfica nuestra, un ejemplo cualquiera, real, como la vida misma, tampoco son todos los enfermos, pero siempre trae uno el bonito, ¿no? En el que veis que era un enfermo que estaba con una diuresis pobre, con dosis muy alta de furosemida, no estaba respondiendo. Empezamos la ultrafiltración y en cuanto le quitamos sin ningún problema, quiero recordar que fueron 5 o 6 litros, mejoró la hemodinámica y el paciente recuperó la diuresis. ¿Dónde está la diferencia entre el diurético y otra técnica? ¿De dónde sale el agua? Por eso la guía, en principio en intensivo, y nosotros trabajamos un poquito con esta filosofía, nos dicen que a los pacientes con AKIN2, quizás ya, si necesitamos de resucitarlos, debemos de plantearnos directamente las técnicas de depuración. Y eso es lo que hacemos nosotros habitualmente, como todo, hay casos, pero habitualmente. Y si el paciente tiene un AKIN1, empezar primero por la restricción de líquido, lo cual es contraintuitivo, porque nosotros lo primero que vamos a hacer en un paciente con AKIN1 es pasar líquido, como ya nos han dicho. Pero si ese paciente ya tiene la disfunción, y esa disfunción es por un exceso de líquido, lo que tenemos al paciente es que quitarle ese líquido y hacerlo de forma que no sea lesiva para el riñón, ¿no? Eso respecto a los líquidos. Ahora, respecto al tratamiento. Bueno, hace ya muchos años, en un JAMA del 2002, se publicó que los diuréticos eran malos, que aumentaban la mortalidad, dificultaban la recuperación y la verdad es que este es un mensaje que caló mucho, desde luego en intensivo y seguro que en nefrología también. Y yo creo que cambió un poquito nuestra estrategia de tratamiento, ¿no? Otros estudios muchos observacionales, por ejemplo, en el español que hicimos en el COFRADE, pues también se ve siempre una relación de la mortalidad con el uso de diuréticos. Hombre, es una relación espúrea, no quiero decir, pero quiero decir que esa relación existe, ¿no? Pero luego, poco a poco, en estos últimos años ha ido cambiando la cosa y la evidencia ya no nos dice realmente, voy a pasar rápido estos metaanálisis porque no tiene sentido, la evidencia ya no nos está diciendo que el paciente se muere más, pero sí nos dice que se muere lo mismo. O sea, que da igual en principio y que el diurético no cambia el pronóstico. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, en algún sitio hay un problema, ¿no? Incluso en estos últimos trabajos que se han publicado, algunos que lo hemos visto ahí, como el STAR, por ejemplo, ya nos están diciendo incluso que si el uso del diurético se hace precozmente, puede que sí que tenga un efecto protector, efectivamente. Pero son pocos trabajos todavía y hay que pensar muy bien por qué tenemos esta disparidad. Esta disparidad yo pienso que puede venir sencillamente porque en la práctica real el uso de diuréticos no lo estamos usando de forma controlada como ocurre en los estudios. Y que es posible
que estemos con eso tapando o evitando lo que es el efecto realmente positivo del uso de diurético, ¿no? Así que, en principio, no sabemos ahora mismo si el diurético es bueno o no. La evidencia nos dice de momento que no hace nada, ni positivo ni negativo, y en eso concurro con el ponente anterior, en que si se usa para resucitar y se usa de forma controlada, vuelvo a insistir en ese punto, sí que puede que tengamos una mejor evolución de fracaso renal. Luego viene la recuperación. Nosotros la recuperación, en principio, la valoramos por la diuresis, luego también por la capacidad de aclaramiento, pero primero por la diuresis, ¿no? Que es el factor que más se relaciona con la necesidad de reiniciar una técnica de depuración una vez la has quitado. ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos usando diuréticos, la capacidad de predicción de la diuresis baja mucho y de hecho conviene que recordemos que cuando tenemos un paciente en depuración y le retiramos el tratamiento, como criterio positivo, si el paciente está con diuresis, nos estamos yendo a los 2,5 litros al día, no al convencional de evitar la oliguria, que son 400 mililitros. Y esto es importante también porque a veces nos lleva a engaños. Empezamos con el tratamiento diurético, hacemos lo que vamos a hacer ahora, que es una prueba pronóstica, tenemos buen resultado y seguimos con el tratamiento. Tenemos la falsa sensación de que el riñón está recuperado y no es así. Y ese es otro punto donde es importante tener a la alerta. Luego, respecto a lo del consumo de oxígeno, bueno, en principio ya sabemos de entrada que el efecto de la furosemida no es directo sobre el túbulo, sobre la vasoconstricción, que depende de si es aislado o se usa otro diurético, lo cual abre otro campo en el que yo no voy a entrar, ¿no? Pero está claro que tenemos que trabajar posiblemente con combinaciones de diuréticos y también está claro que por mucho que disminuya el consumo de oxígeno del ASA, no ha logrado mejorar el pronóstico. Por lo tanto, este es un factor a tener en cuenta, pero hay muchos más. ¿Cuál es posible? Pues el efecto deletérea por disminuir el aporte de la perfusión en los pacientes donde se está usando el diurético sin un control adecuado, ¿no? Obviamente, yo recordaría la pérdida de oído, que no es una tontería, es con la dosis en que la usamos cuando pretendemos mantener una diuresia a toda costa. Y sí comentar rápidamente que, bueno, hay un aspecto del diurético que a mí me parece interesante, que nosotros además ya lo estamos usando en clínica como rutina, que es el hecho de que sabemos que si un paciente ante una dosis de diurético no responde, no tiene recuperado el riñón. Y entonces es un paciente en el que deberíamos presumiblemente no seguir insistiendo en el tratamiento antibiótico para mantener la retirada, ¿no? Lo que es el test de furosemida, ya lo conocéis todos, le damos una dosis, si no tenemos una respuesta diurética rápida en la hora siguiente, pues eso se relaciona directamente con el pronóstico y la recuperación. Se ha visto, esto es un metaanálisis interesante, donde se ve que efectivamente es un factor muy predictor y también nos explica que no se convierte nada de poliúrico de oligúrico en poliúrico con la furosemida, ya lo sabemos todos, pero bueno, históricamente, pues como era así, me gusta decirlo, lo único que hacemos es poner en evidencia que estamos ante un fallo renal con un pronóstico mejor o con menos gravedad de la lesión, ¿no? Entonces, yo diría que efectivamente facilita el manejo del paciente. Yo soy el primero que lo uso cuando lo necesito y sin ningún tipo de rubor, lo digo. Podría ser que mejore el consumo de oxígeno en los túbulos y, de hecho, lo haces en estudios de investigación, pero no tenemos claro que esto tenga un impacto, salvo que mejoremos otros aspectos de su uso. Y bien usado, en los casos de resucitación, ahí sí creo yo que puede estar indicado y ser positivo su uso, pero siempre con una monitorización adecuada del efecto que estamos logrando. Ahora bien, que es aquí donde es posible que sí tengamos un margen de mejora. ¿Mantenemos el diurético a toda costa para conseguir una diuresia adecuada? No cambia el pronóstico, favorece la hipotensión, puede ser nefrotóxico, sobre todo asociado con otros nefrotóxicos, retrasa el inicio de una técnica de depuración cuando ya tenemos realmente un criterio objetivo de que hay que empezarla y puede precipitar la retirada sin que realmente el paciente haya recuperado el riñón. Así que, bueno, me habéis dicho que vaya en contra del diurético y yo digo que no en este momento para prevención o tratamiento, no para evitar atrasar el inicio de la depuración, no para intentar acelerar el inicio de la retirada, salvo que se demuestre que el paciente ya tiene recuperación, pero sí para el control de la volemia me parece adecuado siempre que se monitorice adecuadamente y también
es una herramienta pronóstica importante que nos ayuda mucho para poder saber si nuestro paciente está realmente o no recuperando y poder hacer una predicción, digamos, pronóstica a corto plazo. Y esto es todo lo que os puedo decir. Esta es una iniciativa conjunta que hacíamos en cursos nefrólogos intensivistas, que ya no se hace por desgracia, pero bueno, aquí podéis conocer a alguno de vuestros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrero. La verdad es que vamos un poquito justo de tiempo, pero si alguien quiere realizar alguna pregunta a los ponentes, alguna cosa que tengáis en discusión, ¿no? No podemos decir otra cosa. ¿No? La verdad. Ahí, la doctora Rodríguez. Sobre el tema de la alerta, yo creo que estoy de acuerdo con los dos, ¿no? A lo mejor tal cual está ahora mismo no, sí tiene, yo le veo un futuro y lo importante no es solamente que detecte el problema, sino que se haga una intervención y quién hace esa intervención. Yo creo que la clave está no tanto en detectarlo, que está también muy bien, sino en hacer algo una vez que lo has detectado. El problema es, perdonadme, yo he venido a hablar de la e-alerta. No sé cuántos habéis sufrido en vuestro día a día la sensación de que avisan al nefrólogo cuando al paciente con fracaso renal agudo hay que dializarlo, ¿vale? Entonces, la e-alerta lo que nos permite, de tal manera que con un algoritmo muy sencillo, identificar a esos pacientes de forma precoz. Los algoritmos pueden ser tan sencillos como identificar pacientes con función renal, con código CKD-EPI reducido o algoritmos mucho más complejos que en base a cambios en creatinina nos diga ese paciente tiene un AQI3 o AQI2. Yo he defendido la e-alerta. Lo que no voy a defender nunca es el e-nefrólogo, ¿vale? Perdonadme. Yo creo que detrás de una e-alerta tiene que haber gente, tiene que haber nefrólogos, equipos multidisciplinares, si queréis, pues con las unidades de intensivos para afrontar el paciente con fracaso renal agudo. No vamos a sustituir la mente humana, el proceso de valoración del paciente con fracaso renal agudo solamente con un algoritmo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el uso de los diuréticos? Y un comentario, que a veces te encuentras cuando estás en las unidades intensivas que se inicia el filtro porque se requiere ultrafiltrar o porque hay la diuresis, aunque orinen 1,5 litros, 2 litros, no es suficiente para hacer el balance negativo. Que entonces la respuesta es, bueno, como ya le pongo el filtro, ya le quito el diurético porque controlo mejor la otra filtración. Entonces, ¿crees realmente que es necesario retirar el diurético mientras hay una diuresis eficaz o puede complementarse como un SCUF sobreañadido? Yo aquí voy a decir mi forma de proceder, que no quiere decir ni mucho menos ni que sea la acertada, ni yo retiro el diurético. O sea, de entrada es que intento que no llegue el diurético, porque todos hemos tenido esa experiencia de un enfermo con 200 miligramos de furosemida, en los cuales ves que la diuresis no sube, la creatinina empieza a subir, pues está claro que ese paciente tiene un problema ya renal establecido. Bueno, esto quiero decir que entonces en esos casos yo soy partidario más de eliminar directamente el antibiótico y empezar la depuración. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre el 85 y el 90% de los pacientes van a recuperar, cuando menos diuresis. No vamos a entrar en la recuperación real, porque es otro tema, pero sabemos que casi el 90% de nuestros pacientes que sobreviven van a salir con su diuresis espontánea. O sea que lo que nosotros hemos hecho en ese momento realmente no ha sido deleterio, era un riñón que estaba funcionando muy forzado, de forma artificial, y lo único que hemos hecho ha sido quitarlo. Te facilita mucho el manejo de un paciente crítico, porque claro, un paciente en el que estás moviendo igual 2, 3 litros que entran, que salen, una vez estás así en anuria, tiene una herramienta estupenda porque tú decides exactamente cuáles son los balances de tu enfermo. Entonces, yo no lo vivo como un drama, digamos. O sea, si en algún momento dado hubiera habido alguna alerta de que en esos pacientes estamos entorpeciendo la recuperación, que clínicamente nosotros no lo vemos o no nos lo parece ni se ha publicado, inmediatamente cambiaría. Pero de momento yo realmente, para mí no supone ningún problema, vaya, que es algo anecdótico. Otra cosa es cuando empieza en un paciente, por ejemplo, que está muy lleno
y esos pacientes incluso a veces te mejoran, ¿no? Como ese que habéis visto en la gráfica, pero esos son más anecdóticos. Yo sé que tú te refieres al fallo renal agudo, al que empieza a depurarlo y 12 horas después está en anuria, efectivamente. No, si está en anuria no tengo ningún inconveniente de retirar el diurético. De hecho, no lo utilizamos. Pero hay pacientes que mantienen el diurético y el hecho a veces de poner la terapia, ¿no? Pues se decide retirar el diurético. Que mientras haya diuresis... Yo lo retiro. Que el paciente sigue manteniendo su diuresis, lo contabilizamos dentro de los balances y ya está. Pero no, en principio lo retiramos. Lo retiráis. Sí, es tener un elemento que tampoco sabe realmente cómo está trabajando. No sé si alguien tiene algún comentario más. Si no, dejamos paso a la siguiente sesión, que vamos un pelín. Muchísimas gracias a todos.